para los que están más para el este. Ah, en esta oportunidad les voy a hablar de subvariedades isométricas con aplicaciones de Gauss isométricas, con mapas de Gauss isométricos. Esta es una charla basada en un trabajo en conjunto con Marcos Deicher y con Theodoros Vlahos. Entonces, bueno, les agradezco nuevamente por darme el espacio de hablar en esta oportunidad, de estar aquí virtualmente. La pregunta que voy a abordar a lo largo de esta charla, esta pregunta es bastante general, que dice lo siguiente, ¿no? ¿Hasta qué punto una subvariedad del espacio euclidiano está determinada por las propiedades de su aplicación de Gauss, de su mapa de Gauss? Esta pregunta es una pregunta general. Claro que en esta charla no voy a dar una respuesta a esta pregunta en toda su generalidad, sino que me voy a enfocar en ciertas propiedades de la aplicación de Gauss y para ciertas subvariedades del espacio euclidiano. ¿Ok? Voy a comenzar recordando algunas propiedades básicas de la teoría de subvariedades. Vamos a recordar algunas definiciones. Entonces, comienzo con una inmersión isométrica de una variedad riemanniana en el espacio euclidiano en codimensión P. Esto quiere decir que el espacio euclidiano tiene P dimensiones más que la variedad riemanniana, ¿cierto? Entonces, punto a punto, tenemos que el espacio euclidiano se descompone ortogonalmente como la suma del espacio tangente a la subvariedad en el punto correspondiente y su complemento ortogonal. El complemento ortogonal al espacio tangente es lo que conocemos como espacio normal a la subvariedad en el punto correspondiente. De esa manera, si agarramos todo el fibrado que resulta del pullback del fibrado tangente del euclidiano a lo largo de la subvariedad, tenemos esta descomposición ortogonal que es la descomposición ortogonal como el fibrado tangente más el fibrado normal, que el fibrado normal es la colección de todos los espacios normales a lo largo de la subvariedad. Muy bien. Entonces, a partir de esta descomposición tenemos algunas relaciones básicas. La primera de ellas es la fórmula de Gauss. Recordemos que, dada una métrica riemanniana en una variedad, automáticamente tenemos determinada una única conexión compatible con la métrica y libre de torsión, que conocemos como la conexión de Levi-Civita. En el caso del espacio euclidiano, con la métrica usual, con la métrica canónica, esta conexión de Levi-Civita no es más que la derivada usual, la derivada por coordenadas. Entonces, si tomamos dos campos tangentes a la subvariedad, X y Y, podemos derivar en el espacio euclidiano el campo Y en la dirección del campo X, ¿cierto? Es la derivada usual. Entonces, si agarramos la componente tangente a la subvariedad de esa derivada, recuperamos la conexión de Levi-Civita de la subvariedad. Y la componente normal de esa derivada es lo que conocemos como segunda forma fundamental, ¿ok? Entonces, por esa expresión tenemos definida una forma bilineal que toma dos campos tangentes y nos arroja un campo normal que de hecho es simétrica. ¿Ok? Y a esta forma bilineal la llamamos segunda forma fundamental. La propiedad más importante en este momento es que ella es simétrica. Muy bien. Podemos hacer algo parecido a partir de campos normales. Entonces, tomemos un campo normal a la subvariedad y a partir de este campo normal nosotros definimos el operador forma asociado, que está definido por esa expresión. Como la segunda forma fundamental es simétrica, este operador forma, que es un tensor que va del tangente en el tangente a la subvariedad, va a ser un operador simétrico. Como consecuencia es diagonalizable, tiene autovalores reales, ¿cierto? Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es derivar el campo normal a lo largo de una dirección tangente a la subvariedad. Y esa derivada y esto nos da la fórmula de Weingarten, que nos dice lo siguiente: la componente tangente de esa derivada es menos el operador forma. Y la componente normal de esa derivada es lo que conocemos como la conexión normal, que es una conexión en el fibrado normal. Muy bien, recordemos que asociada a una conexión, siempre tenemos un tensor de curvatura. En el caso de la curvatura del tensor de la conexión de Levi-Civita, perdón, el tensor de curvatura asociado es lo que conocemos como la curvatura de Riemann, el tensor de curvatura de Riemann. Y en el caso de la conexión normal, el tensor de curvatura asociado es lo que llamamos la curvatura normal de la subvariedad. ¿Ok?
Muy bien. Entonces, estos elementos que he mencionado hasta ahora, la segunda forma fundamental, la conexión normal, los tensores de curvatura, verifican algunas relaciones entre ellos. Y estas relaciones son las que conocemos como las ecuaciones fundamentales de una subvariedad. La primera es la ecuación de Gauss, que nos da una relación entre la curvatura intrínseca de la subvariedad, entre el tensor de curvatura de Riemann, con la segunda forma fundamental. La segunda ecuación es la ecuación de Codazzi, que nos da una relación de simetría para la derivada covariante de la segunda forma fundamental, y la ecuación de Ricci, que es una relación para la curvatura normal y la segunda forma fundamental. ¿Ok? ¿Por qué se llaman las ecuaciones fundamentales de una inmersión isométrica, de una subvariedad? Porque estas tres ecuaciones son las condiciones de integrabilidad para la existencia de una inmersión isométrica de una variedad riemanniana. En otras palabras, si yo tengo una variedad riemanniana abstracta y un fibrado vectorial sobre esa variedad, tal que en ese fibrado vectorial tengo un tensor simétrico que toma dos campos tangentes y me da un campo de ese fibrado y una conexión en ese fibrado, de forma que ese tensor simétrico y esa conexión verifican estas tres ecuaciones. Entonces existe una inmersión isométrica de la variedad riemanniana en algún espacio euclidiano, de forma que ese tensor va a ser la segunda forma fundamental y esa conexión va a ser la conexión normal. A eso es a lo que llamamos el teorema fundamental de las subvariedades. ¿Ok? Muy bien. Ahora, como en el comienzo había mencionado, voy a hablar un poco de la aplicación de Gauss. Entonces, para hablar de la aplicación de Gauss, voy a recordar que fijando un m, una dimensión para un espacio euclidiano, para cualquier entero k entre 1 y m, denotamos como gr sub k la grassmanniana de subespacios de dimensión k de ese espacio euclidiano. Entonces, la aplicación de Gauss de una subvariedad está definida de la siguiente manera. A cada punto de la subvariedad le asignamos su espacio tangente visto como subespacio lineal del espacio euclidiano. Entonces, la aplicación de Gauss hace eso. A cada punto de la subvariedad le asigna su espacio tangente. Entonces, de esa forma, tenemos una aplicación suave que va de la variedad riemanniana en la grassmanniana de subespacios de dimensión n del espacio euclidiano. Esa va a ser nuestra aplicación de Gauss. Tradicionalmente, en el caso de hipersuperficies del espacio euclidiano, de subvariedades en codimensión 1, por ejemplo, subsuperficies en R3, usualmente el mapa de Gauss, la aplicación de Gauss, consiste en escoger un campo unitario normal a la hipersuperficie, ¿cierto? Tenemos esencialmente dos opciones. Más o menos el campo. Entonces, tradicionalmente, en ese caso, la aplicación de Gauss es escoger uno de esos campos. Entonces, en el caso de hipersuperficies, la aplicación de Gauss es una aplicación suave que va de la variedad riemanniana en la esfera unitaria del espacio euclidiano. ¿Ok? Pero a lo largo de esta charla me voy a enfocar en subvariedades en codimensión 2. Entonces, va a ir en la grassmanniana. Muy bien. Otra cosa que les quiero comentar es la noción de deformación isométrica de subvariedades. Entonces, dos inmersiones isométricas de la misma variedad riemanniana en el espacio euclidiano son congruentes si existe una isometría del ambiente tal que una de las inmersiones es la composición de la primera inmersión con la isometría del espacio ambiente. ¿Ok? Entonces, dos inmersiones isométricas van a ser congruentes si están relacionadas por una isometría del ambiente. Entonces, ahí si uno comienza con una inmersión isométrica de una variedad riemanniana, automáticamente podemos construir otras inmersiones isométricas de la misma variedad riemanniana con estas composiciones, componiendo con isometrías del espacio ambiente. Pero en verdad no son otras inmersiones. Estamos viendo el mismo objeto de un ángulo diferente. En ese sentido, estamos interesados en estudiar las inmersiones isométricas, tales que existe otra inmersión isométrica de la misma variedad riemanniana en el espacio euclidiano y que no están relacionadas por isometrías del ambiente. ¿Ok? Entonces, en ese caso, cuando existen por lo menos dos inmersiones isométricas de la misma variedad que no están relacionadas por una isometría del ambiente, decimos que ellas son deformaciones isométricas una de la otra, que las subvariedades son isométricamente deformables. ¿Ok? El problema de la deformación isométrica de hipersuperficies, de subvariedades de codimensión 1, de dimensión por lo menos 3, está bien entendido.
y ha de hecho una clasificación local de las hipersuperficies isométricamente deformables del espacio euclidiano. Es debida a Esbrana y Cartan, que son trabajos que se hicieron en el comienzo del siglo pasado. ¿Ok? Ya en el caso de subvariedades de codimensión mayor que 1, la situación cambia dramáticamente. No se tiene, por ejemplo, un resultado de clasificación de todas las subvariedades local, de todas las subvariedades en codimensión 2, por ejemplo, que admitan deformaciones isométricas. No se tiene ese resultado. Claro que se tiene varios trabajos en esa línea, y por ejemplo, menciono en codimensión 2 los trabajos de Teicher, de Florid, de Freitas y Guimarães, donde, por ejemplo, se estudian las subvariedades deformables en codimensión 2 que tienen rango 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, se estudian algunas situaciones particulares, como la de subvariedades compactas también, por ejemplo, pero no se tiene un resultado de clasificación análogo al de Esbrana y Cartan. Tal vez ni se tenga en el futuro. Es un problema mucho más difícil, ¿no? El problema de deformación isométrica de subvariedades se hace más difícil a medida que la codimensión aumenta. ¿Ok? En ese sentido, se hace un poco natural abordar este problema con alguna hipótesis extra que sea geométricamente relevante. Y la hipótesis extra en el caso de esta charla va a ser alguna hipótesis sobre la aplicación de Gauss de las subvariedades. ¿Ok? Entonces, intentando reformular un poco la pregunta inicial que hice al comienzo de la charla, tenemos lo siguiente. Dadas dos inmersiones isométricas de una variedad riemanniana, ¿bajo qué condiciones en sus aplicaciones de Gauss podemos garantizar que estas inmersiones son congruentes? O reformulando, dada una inmersión isométrica en codimensión 2 en el espacio euclidiano, ¿cuáles inmersiones isométricas, cuáles subvariedades en codimensión 2 admiten deformaciones tales que la subvariedad y su deformación tienen alguna propiedad en común respecto a su aplicación de Gauss? Esa va a ser la pregunta que vamos a considerar hoy. La condición más simple es pedir que las subvariedades tengan la misma aplicación de Gauss. ¿Ok? Esa es la condición más simple. Y esta situación fue estudiada por Teicher y Glomol en el 85, y en términos generales ellos probaron que las subvariedades del espacio euclidiano que admiten deformaciones con la misma aplicación de Gauss son las inmersiones mínimas de variedades Kähler y que son inmersiones no holomorfas, ¿ok? Y el resultado de ellos es para cualquier codimensión, no hay restricción en la codimensión. Entonces, voy a modo de ejemplo, solo a modo de ejemplo, voy a dar algunos comentarios sobre estas subvariedades, sobre las inmersiones mínimas Kähler no holomorfas. Entonces, tomemos una inmersión mínima de una variedad Kähler real. Entonces, la variedad es una variedad riemanniana que tiene una estructura casi compleja J, es una variedad de dimensión compleja n por lo menos mayor o igual que 2, dimensión real 2n, que va a estar isométricamente inmersa en el espacio euclidiano, pero no holomórficamente inmersa. ¿Eso qué quiere decir? Que no es una inmersión de esta variedad en un Cn holomorfa, no es una inmersión holomorfa en un Cn, ¿ok? Entonces, resulta que si la variedad es simplemente conexa, va a existir una familia, un parámetro de deformaciones isométricas, todas mínimas, y todos los elementos de esta familia van a tener la misma aplicación de Gauss. ¿Ok? Entonces tienen una familia asociada. De cierta manera, esta es una versión más general de lo que pasa en el contexto de superficies en R3. Recordemos que superficies mínimas en R3 tienen una familia asociada. El típico ejemplo es de formar la catenoide en una helicoide, ¿cierto? Entonces, ese fenómeno sucede también en codimensión mayor y en dimensiones mayores para este tipo de subvariedades, para las inmersiones mínimas de variedades Kähler, que son inmersiones no holomorfas. ¿Cómo está dada esta familia asociada? Está dada de la siguiente manera, ¿no? Entonces, fijamos un parámetro θ, consideramos la combinación lineal de la identidad y la estructura casi compleja, que son tensores en el tangente, que van del tangente en el tangente. Entonces consideramos esta combinación lineal que está dada por el coseno de la identidad más el seno de la estructura casi compleja. Componemos esa composición,
esa combinación lineal con la derivada de la inmersión y tomamos una integral de línea a partir de un punto x0 fijo. Esta aplicación nos va a definir para cada parámetro teta fijo una inmersión isométrica de la variedad Kähler que cuando la inmersión inicial no es holomorfa, no va a ser congruente a nuestra variedad, a nuestra inmersión inicial. Entonces, es fácil ver de esa expresión que cuando vemos los espacios tangentes en cada punto correspondiente son paralelos, y eso sigue de esa expresión. En puntos correspondientes, para cada elemento de esa familia asociada, los espacios tangentes van a ser paralelos. En otras palabras, que estas inmersiones tienen las mismas aplicaciones de Gauss. ¿Ok? Muy bien. Ahora voy a hablar de otro tipo de subvariedades que también tienen familias asociadas, pero aquí no estoy poniendo ninguna restricción sobre su aplicación de Gauss. ¿Ok? Vamos a hablar de la familia asociada para una hipersuperficie mínima de rango 2. Entonces, una hipersuperficie del espacio euclidiano se dice que tiene el rango constante si su operador forma, como matriz, ¿no? Tiene rango constante en cada punto. Muy bien. Entonces, tomemos una hipersuperficie mínima del espacio euclidiano con rango constante 2. Llamamos al núcleo del operador forma, aquí escrito como delta, lo llamamos de nulidad relativa. Y en el complemento ortogonal de este núcleo, que tiene dimensión 2, vamos a considerar la rotación de ángulo pi medios, 90 grados. ¿Ok? Y extendemos esta rotación a la nulidad relativa como siendo la identidad en la nulidad relativa. Resulta que, fijando un parámetro teta y considerando esta combinación lineal también de la identidad con el j y componiéndolo con la segunda forma fundamental de nuestra hipersuperficie mínima, resulta que esta familia de tensores verifica las ecuaciones de Gauss y Codazzi. Para cada parámetro teta, estos tensores verifican las ecuaciones de Gauss y Codazzi. Como estamos en el contexto de hipersuperficies, no hay ecuación de Ricci. Entonces, como estos tensores verifican esas dos ecuaciones, el teorema fundamental nos dice que existe entonces para cada parámetro teta una inmersión isométrica de la misma variedad riemanniana en el espacio euclidiano, cuya segunda forma fundamental va a estar dada por esa expresión. ¿Ok? Y resulta que de hecho esas inmersiones isométricas son también mínimas. Entonces, a esa familia, un parámetro de inmersiones isométricas, la conocemos como la familia asociada a una hipersuperficie mínima de rango constante 2 del espacio euclidiano. ¿Ok? Entonces, esta es otra familia de subvariedades que admiten esta familia asociada. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la aplicación de Gauss. Entonces, voy a hablar un poco de la tercera forma fundamental de una inmersión isométrica. Tomamos una inmersión isométrica en el espacio euclidiano, fijamos un punto en ella y fijamos una base ortonormal de su espacio tangente. Entonces, definimos esta forma bilineal en dos campos tangentes X y Y por esta expresión. Entonces, lo podemos definir como esta suma de productos internos de segundas formas fundamentales, ¿cierto? En términos de la base ortonormal que ya estaba fija. Esa es la tercera forma fundamental de una inmersión isométrica en un punto determinado. También puede ser definida por la expresión aquí en la derecha, en términos de una base ortonormal del fibrado normal, del espacio normal. Entonces, puntualmente definimos esta forma bilineal de esta manera y esa definición nos da, de hecho, un tensor que va a ser simétrico, que va a agarrar dos campos tangentes y nos va a producir una función suave. Esa es la tercera forma fundamental de una inmersión isométrica. ¿Por qué estamos interesados en esta tercera forma fundamental? Por lo siguiente. Si consideramos en la grassmanniana la métrica estándar como espacio simétrico, el pullback de esta métrica estándar por la aplicación de Gauss, recuerden que la aplicación de Gauss va de la variedad riemanniana en la grassmanniana. Entonces, si tomamos el pullback de la métrica estándar, eso nos va a dar la tercera forma fundamental. ¿Ok? Ese es un resultado debido a Obata. Entonces, la tercera forma fundamental de una inmersión isométrica es el pullback por la aplicación de Gauss de la métrica estándar en la grassmanniana. Muy bien. Entonces, comparando con la condición exigida en el trabajo de Deicher y Gromol, que ellos pedían que las subvariedades tengan las mismas aplicaciones de Gauss, ahora nosotros vamos a pedir un poco menos.
una condición más débil es pedir que las subvariedades tengan aplicaciones de Gauss isométricas, no necesariamente las mismas, sino que sean isométricas. Entonces, tener aplicaciones de Gauss isométricas significa que los gráficos de las aplicaciones de Gauss son isométricos, o en términos mucho más simples, que las subvariedades, que las inmersiones isométricas tienen las mismas terceras formas fundamentales, ¿cierto? Entonces, a partir de ahora estamos interesados en inmersiones isométricas de la misma variedad riemanniana que tengan también las mismas terceras formas fundamentales, ¿ok? Bueno, resultados previos en esta línea, ¿no? Tenemos un resultado debido a Deicher y Gromol del 86, donde ellos prueban lo siguiente. Dadas dos hipersuperficies no congruentes, isométricas, no congruentes, con aplicaciones de Gauss isométricas también. Entonces las hipersuperficies son mínimas y son miembros de una familia asociada que les había descrito antes, ¿ok? Entonces, en el caso de hipersuperficies, las únicas hipersuperficies que admiten deformaciones con aplicaciones de Gauss isométricas son las mínimas de rango 2. Y las aplicaciones de Gauss, que en este caso van a ser superficies en la esfera unitaria, van a ser congruentes sí, solo sí, la subvariedad de Scaler, ¿cierto? Ahí están usando el resultado general que habían probado antes. Muy bien. Después tenemos el estudio de superficies en R4 ya. En el caso de superficies en codimensión 2 fue considerado por Vlahos recientemente en el 2008. Y ya en el trabajo de Vlahos se nota que pedir que se preserve la métrica de la aplicación de Gauss es una condición un tanto débil. En ese trabajo, Vlahos estudia algunas clases de superficies que admiten este tipo de deformaciones y que además de eso tienen otras propiedades geométricas interesantes. Entonces, a partir de ahora, yo me voy a enfocar en el caso de subvariedades de dimensión por lo menos 3 y en codimensión 2. Entonces, el problema va a ser subvariedades isométricas en el espacio euclidiano en codimensión 2 con aplicaciones de Gauss isométricas. Ejemplos. Ahora voy a mencionar familias de ejemplos de estas subvariedades que admiten este tipo de deformaciones. Una primera familia de ejemplos son subvariedades mínimas con deformaciones también mínimas. Más adelante vamos a ver cómo justificar esta frase. No es difícil ver que este tipo de subvariedades tienen ese tipo de deformaciones. Otra familia es la siguiente. Consideremos una hipersuperficie mínima de rango 2 de la esfera. Recuerden que la esfera es a su vez una hipersuperficie del euclidiano. Entonces, esta hipersuperficie de la esfera, vista en el euclidiano, va a tener codimensión 2. Esta hipersuperficie en la esfera admite una familia asociada de deformaciones. Entonces, todos los miembros de esta familia vistos dentro del espacio euclidiano van a ser subvariedades isométricas con aplicaciones de Gauss isométricas. ¿Ok? Entonces, esa es otra familia de ejemplos. Vamos a otra construcción. Tomemos de nuevo una hipersuperficie mínima de rango constante 2 en un espacio euclidiano, F1. Y tomamos ahora una hipersuperficie cualquiera de otro espacio euclidiano, que le estamos llamando de H. Y consideramos la siguiente construcción. Consideramos el producto de H con F1, el producto extrínseco, el producto de inmersiones. Como es un producto de hipersuperficies, el producto va a estar en codimensión 2, ¿cierto? Resulta que, como uno de los factores es una hipersuperficie mínima de rango 2, tiene una familia asociada. Si hacemos la misma construcción, si tomamos el producto extrínseco de los elementos de esa familia asociada con esta hipersuperficie H, obtenemos así en codimensión 2 una familia de subvariedades que admiten deformaciones isométricas y esas deformaciones tienen aplicaciones de Gauss isométricas, ¿cierto? Y solo deformamos el factor mínimo y con la misma construcción obtenemos otros ejemplos. Ahora voy a mencionar un poco más en detalle una última familia de ejemplos que es construida a partir de hipersuperficies mínimas de rango 2 de la esfera también. Ok, entonces comenzamos con una hipersuperficie mínima de rango 2 de la esfera y llamamos a esa inmersión F1. Ahora tomamos también una inmersión, una otra hipersuperficie arbitraria del espacio euclidiano. De nuevo, una hipersuperficie arbitraria. Lo único que vamos a hacer ahora es fijar
un sistema de coordenadas para el espacio euclidiano que contiene la hipersuperficie H, la que es arbitraria, de forma que la última coordenada de la hipersuperficie H sea positiva, sea una función positiva. Entonces, en estos términos, aquí las coordenadas de H van a ser H0, que es un vector, tiene varias coordenadas, y H1, que va a ser una última coordenada, solo una función. Lo que vamos a pedir es que eso sea positivo. Siempre podemos hacer eso porque basta con poner con translaciones, ¿cierto? Entonces no deja de ser arbitrario. Pero tenemos ese sistema de coordenadas fijado. Ahora consideramos la siguiente variedad riemanniana. La variedad riemanniana considerada va a ser el producto Warped, o producto alabeado, creo que se le dice, el producto Warped entre la variedad riemanniana que define la inmersión H y la variedad riemanniana que define la inmersión mínima en la esfera. Con un factor warping, con la función que modifica las métricas, siendo esa H1, que es la última coordenada del H. Entonces, esa va a ser la variedad riemanniana a considerar. Y la inmersión isométrica de esa variedad riemanniana en el espacio euclidiano va a estar definida explícitamente por esta expresión, que es lo que conocemos como un producto Warped extrínseco de inmersiones. ¿Cómo está dado ese producto Warped? De la siguiente manera. Las primeras coordenadas son las mismas de la inmersión H, H0. Las últimas coordenadas son las coordenadas del vector posición de la hipersuperficie mínima multiplicadas por la función H1, que es este último término aquí, ¿cierto? Entonces, para las últimas coordenadas multiplicamos el vector posición de la hipersuperficie mínima en la esfera por la última coordenada de la inmersión H. ¿Ok? Entonces, esa es una inmersión isométrica de ese producto Warped en codimensión 2. ¿Ok? Entonces, hemos construido una inmersión isométrica en codimensión 2 de ese producto Warped y resulta que, como hemos comenzado de una hipersuperficie mínima de rango 2 de la esfera, esta hipersuperficie mínima tiene una familia asociada. Haciendo con los elementos de la familia asociada, obtenemos deformaciones isométricas de F, y estas deformaciones isométricas van a tener aplicaciones de Gauss isométricas. ¿Ok? Entonces, esta es otra familia de ejemplos que quiero mencionar. Y voy a dar algunos detalles más sobre esta familia de ejemplos. ¿Ok? Respecto a la descomposición, a las coordenadas del espacio euclidiano que hemos fijado, nosotros tomamos un campo unitario normal a la inmersión H, que está dado con eta 0 y eta 1, donde eta 1 es la última coordenada, y construimos este campo que es las primeras coordenadas las mismas de eta 0 y las últimas coordenadas van a ser multiplicar la posición de la hipersuperficie mínima de la esfera por la función eta 1. Ese campo va a ser un campo unitario normal a nuestra inmersión F, a nuestra inmersión al producto Warped extrínseco. Y además, su complemento ortogonal va a estar dado por el campo unitario normal a la hipersuperficie mínima de la esfera, el XI. ¿Ok? Entonces tenemos ya un marco ortonormal privilegiado de cierta manera para estas subvariedades. Tenemos ese marco dado por eta y xi. Ahora consideramos la siguiente construcción. A partir de la subvariedad F que hemos construido, nosotros vamos a salir por segmentos de recta en las direcciones del campo eta. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Esta aplicación F mayúscula, de la siguiente manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de cada punto vamos a salir por segmentos de recta en la dirección del campo eta. Con esa construcción, nosotros estamos obteniendo una hipersuperficie, ¿cierto? Porque la dirección eta es transversal a la subvariedad. En ese sentido, construimos a partir de esta extensión reglada, que es el término para esta construcción, a partir de esta extensión reglada, nosotros vamos a obtener, de hecho, una hipersuperficie mínima de rango 2. Esta inmersión, F mayúscula, va a ser mínima en el euclidiano, en codimensión 1 y con rango constante 2. ¿Y quién va a ser su aplicación de Gauss? Su aplicación de Gauss es la misma que la de la hipersuperficie mínima en la esfera con la que hemos comenzado. ¿Ok? Muy bien, esa información es importante.
¿Por qué? Porque podemos hacer lo mismo, la misma construcción con los otros elementos de la familia de deformaciones, ¿cierto? Entonces resulta que estas extensiones regladas son todas miembros de una familia asociada de una hipersuperficie mínima de rango 2. ¿Ok? Y más aún, estamos viendo que las deformaciones de nuestras subvariedades vienen de deformaciones de hipersuperficies que las contienen. ¿Ok? Entonces, en el lenguaje de la teoría de deformaciones, vamos a decir que estas deformaciones no son genuinas. ¿Por qué? Porque vienen de algo más grande que contienen nuestras subvariedades. Vienen de deformaciones de subvariedades más grandes que las contienen. Más grandes quiero decir con mayor dimensión. Entonces, es lo que les acabo de decir, que la F mayúscula y G mayúscula pertenecen a una familia, a un parámetro de formaciones de una hipersuperficie mínima de rango 2 del espacio euclidiano. Ahora, volvamos entonces ahora a considerar un par de inmersiones isométricas de la misma variedad riemanniana en codimensión 2. ¿Ok? Y consideremos la ecuación de Gauss. Tomando la traza a la aplicación de Gauss, obtenemos estas relaciones. Entonces, por un lado, vamos a obtener una relación entre el tensor de Ricci, la curvatura de Ricci, y por el otro lado, una expresión que está en términos de la curvatura media de la subvariedad y la tercera forma fundamental de la subvariedad. ¿Ok? Y hacemos eso para las dos inmersiones. Entonces, de esta expresión ya podemos ver lo siguiente. Si f fuera mínima, si h sub f es 0 y g también fuera mínima, automáticamente de esta relación obtenemos que las terceras formas fundamentales de las dos inmersiones son 0. Porque si hf y hg son 0, automáticamente obtenemos que las terceras formas fundamentales coinciden. En otras palabras, que las inmersiones tienen aplicaciones de Gauss isométricas. ¿Ok? Y como el estudio de subvariedades mínimas del espacio euclidiano ya es un área grande por sí sola, entonces a partir de ahora yo me voy a restringir al caso no mínimo. ¿Ok? A partir de ahora yo me voy a restringir al caso de subvariedades que no son mínimas. Muy bien, entonces si asumimos que las subvariedades tienen aplicaciones de Gauss isométricas, obtenemos esta relación para las curvaturas medias. En particular, tienen la misma norma, ¿ok? Y como les había dicho, a partir de ahora voy a asumir que esta norma no es cero, ¿ok? Que las subvariedades no son mínimas. Muy bien, entonces podemos tomar un marco ortonormal del fibrado normal de las subvariedades, de cada una de las subvariedades, donde eta y eta barra son paralelos a las curvaturas medias, ¿ok? Y xi van a ser sus complementos ortogonales, xi y xi barra. Entonces, resulta que, tenemos las siguientes propiedades para los operadores formas asociados a estos campos. Primero, que los operadores forma asociados a eta y eta barra, los que están en la dirección de la curvatura media, coinciden, son los mismos. Y en las otras direcciones, en las direcciones ortogonales, los cuadrados de los operadores forma van a coincidir. Y además, la traza de esos operadores forma va a ser 0. Entonces, esta es la información algebraica inicial de donde vamos a partir. Esta es la información algebraica que nos va a dar la ecuación de Gauss. Y partimos también de un lema auxiliar que nos dice que si los operadores forma en la dirección ortogonal a la curvatura media coinciden al menos de signo, entonces las dos subvariedades son congruentes. Entonces ya sabemos dónde buscar. Tenemos que buscar en los operadores forma que satisfacen estas propiedades, pero que no son iguales a menos de signo, ¿cierto? Que no son iguales a menos de signo. Muy bien, entonces es eso lo que hemos hecho. Antes de enunciar el resultado principal de nuestro trabajo, necesito recordar algunas definiciones sobre la teoría de formación de hipersuperficies, ¿ok? Necesito recordar algunas definiciones. Disculpa, Miguel, una Entonces, pregunta. sí. ¿En la página anterior eran iguales a cero o distintos de cero en la primer No, igualdad? no, es un o, ¿no? O ambos iguales a cero, o ambos distintos de cero, pero iguales a menos de signo. Ah, correcto. Sí, Vale. que es lo mismo decir que son iguales a menos de signo, ¿no? Podrían ser cero.
correcto. ¿Saben? Gracias. Muy bien. Entonces, bueno, entonces las hipersuperficies de Sbrana-Cartan son aquellas hipersuperficies del espacio euclidiano que admiten deformaciones isométricas. El nombre es debido a que ellos fueron los primeros en dar una clasificación a esas hipersuperficies, ¿ok? Son las hipersuperficies del rango constante 2 que admiten deformaciones isométricas. Dentro de estas hipersuperficies tenemos algunas que las vamos a llamar las de tipo superficie. ¿Cómo son? Las hipersuperficies del espacio euclidiano de tipo superficie son cilindros sobre una superficie en R3 o cilindros sobre un cono sobre una superficie en la esfera S3. Y de acuerdo con la teoría, cualquier deformación de la hipersuperficie va a estar dada por una deformación de la superficie. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, si comenzamos, por ejemplo, con, perdón, una superficie en R3, ¿cierto? Tenemos una superficie en R3. Si yo quiero construir una hipersuperficie en un euclidiano arbitrario, a partir de esta superficie, lo más fácil que puedo hacer, una construcción, lo voy a considerar, pantalla, ahí sí está bien. Entonces, multiplico la superficie por un espacio euclidiano y ese espacio euclidiano lo voy a considerar con la identidad. Entonces, ese producto va a ser una hipersuperficie dentro de R3 más K, ¿cierto? Y esa es una forma trivial de construir hipersuperficies a partir de una superficie. Y puedo hacer lo mismo a partir de superficies en la esfera. Por ejemplo, si tenemos que esta es la esfera S3, que está contenida en R4, ¿no? Si esa es la esfera unitaria en S3, y aquí tengo una superficie, si quiero construir algo en R4, lo primero que puedo hacer es considerar el cono sobre esa superficie. ¿Qué es el cono? Es considerar los rayos partiendo del origen, pasando por la superficie. Entonces, si aquí tenemos el origen, yo voy a considerar, perdón, esos tienen que ser rectas, ¿cierto? Entonces, ese es el cono. Entonces, por cada punto de la superficie dibujo un rayo y eso me va a producir una hipersuperficie en R4. Y si quiero algo de dimensión mayor, hacemos lo mismo, ¿no? Multiplicamos por un espacio euclidiano RK y consideramos la identidad y el producto de esas aplicaciones va a ser una hipersuperficie en R4 más K. Muy bien. Pasa que superficies, tanto en R3 como en S3, son muy deformables. Localmente las superficies son muy deformables. Entonces, si yo deformo cualquiera de las superficies y hago la misma construcción, automáticamente voy a obtener deformaciones de las hipersuperficies que acabo de construir. Pero es una construcción trivial. Entonces, no nos interesa mucho estudiar las deformaciones de este tipo de hipersuperficies porque es lo mismo que estudiar las deformaciones de superficies. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, es por eso que no nos interesan mucho las hipersuperficies de tipo superficie. Queremos excluirlas de cierta manera. Muy bien. Otras definiciones. Una hipersuperficie de Sbrana-Cartan, una hipersuperficie deformable, es dicha de tipo elíptico si no es de tipo superficie y su tensor asociado J satisface que su cuadrado es menos la identidad. No voy a entrar en detalles de quién es este tensor asociado J, lo único que importa es que existe un tensor J cuyo cuadrado es menos la identidad. ¿Ok? Es un tensor definido en el complemento ortogonal de la nulidad relativa. Por ejemplo, recuerden cuando hemos construido la familia asociada a una hipersuperficie mínima de rango 2, habíamos considerado el tensor J como siendo la rotación por ángulo pi medios, 90 grados, que al cuadrado da menos la identidad. Estas hipersuperficies, las de tipo elíptico, pueden pertenecer a la clase discreta o a la clase continua, dependiendo de la cantidad de deformaciones que admiten. Van a estar en las de la clase discreta admiten solo una única deformación y la clase continua admiten una familia o un parámetro de deformaciones. Por ejemplo, las mínimas de rango 2.
Otra definición, una inmersión isométrica es localmente, extrínsecamente irreducible si no existe ningún abierto de la variedad riemanniana que se parte como producto riemanniano de dos variedades riemannianas y donde la inmersión es un producto de inmersiones también. Esta definición es para deshacernos de productos. No queremos productos porque ya hemos visto que en productos, si deformamos un factor, automáticamente obtenemos deformaciones. Entonces, solo queremos estudiar el factor que interesa, ¿cierto? Entonces, no queremos productos. Esta definición es para eso, para deshacernos de productos. Y por último, decimos que dos inmersiones isométricas en el espacio euclidiano se extienden isométricamente si existe un encaje de nuestra variedad riemanniana en otra variedad riemanniana de dimensión mayor, tal y junto con un par de inmersiones isométricas de esta variedad riemanniana de dimensión mayor, de forma que nuestras inmersiones iniciales son la composición de las inmersiones de la variedad más grande con el encaje inicial. En otras palabras, dos inmersiones isométricas se extienden isométricamente si este diagrama conmuta. O de forma más simple, dos subvariedades se extienden isométricamente si están contenidas dentro de otras subvariedades también isométricas, pero de dimensión mayor. ¿Ok? Eso quiere decir que se extiendan isométricamente. Muy bien. Entonces, con esas definiciones, ya puedo anunciar el resultado que obtuvimos junto con Marcos Deicher y Teodoros Vlahos, que dice lo siguiente. Sea una F, una inmersión isométrica en codimensión 2, de una variedad, una inmersión que es localmente, extrínsecamente irreducible, no queremos productos, que no es mínima en ningún punto y que además de eso la variedad, la variedad no tiene puntos planos, ¿ok? No tiene puntos planos. Y consideremos G una inmersión isométrica de la misma variedad riemanniana y asumamos que ambas inmersiones tienen aplicaciones de Gauss isométricas. Entonces, a lo largo de componentes conexas de un abierto denso, es decir, por pedazos, tenemos que lo siguiente. Las subvariedades se extienden isométricamente de forma única a hipersuperficies de Sbrana-Cartan que son o de tipo superficie o de tipo elíptico. ¿Ok? Entonces, nuestro primer resultado es que nuestras subvariedades, nuestras inmersiones isométricas se extienden isométricamente. Y en el caso en que las extensiones son Sbrana-Cartan de tipo elíptico, entonces nuestra deformación va a ser única o un elemento de una familia asociada a un parámetro. Y esa familia van a tener, todos los elementos de esa familia van a tener aplicaciones de Gauss isométricas. ¿Ok? Entonces, ese es el primer resultado que hemos probado, que las inmersiones isométricas se extienden a un cierto tipo de hipersuperficies deformables. Ya cuando la extensión es mínima, cuando la extensión es una hipersuperficie mínima, que es un tipo particular de Sbrana-Cartan de tipo elíptico, podemos decir más, podemos decir lo siguiente. Podemos dar una clasificación de todas, de hecho, de todas las subvariedades que admiten deformaciones de este tipo, cuyas extensiones son mínimas. En este caso, cuando la extensión es mínima, la subvariedad inicial que hemos considerado es como en los ejemplos que les he descrito. Es un producto warped de una hipersuperficie mínima de rango 2 en la esfera con una hipersuperficie de un cierto espacio euclidiano. O es una hipersuperficie mínima de la esfera unitaria dentro de nuestro ambiente Rn más 2. ¿Ok? Entonces tenemos esas dos posibilidades. ¿Por qué no aparecen las otras posibilidades de los ejemplos? Porque hemos quitado productos. Por su posición estamos pidiendo que no sean productos. ¿Ok? Entonces, en el caso que la extensión es mínima, podemos clasificarlas y son de esta manera. ¿Cierto? Más aún, la extensión va a ser el cilindro sobre el cono del factor mínimo o simplemente el cono sobre el factor mínimo, y lo mismo va a pasar para G. La extensión de la G de la otra inmersión tiene la misma naturaleza. La G tiene la misma naturaleza. Entonces, ese es nuestro resultado. Ahora voy a hacer algunos comentarios sobre nuestro resultado. Las subvariedades en el ítem 2, cuando las extensiones son mínimas, pueden ser caracterizadas como aquellas que tienen el campo de curvatura media normalizado paralelo. ¿Ok? Las deformaciones isométricas que aparecen en el teorema no son genuinas. ¿Por qué? Porque se extienden. Nuestras subvariedades están contenidas en hipersuperficies isométricas y las deformaciones vienen de las deformaciones de esas hipersuperficies. La conclusión del teorema no vale para subvariedades mínimas.
Por ejemplo, tenemos descripciones de subvariedades mínimas con deformaciones mínimas genuinas en los trabajos de Deicher y Gromol y Deicher y Vlahos, y también se tiene descripciones de subvariedades mínimas en codimensión 2 con deformaciones no genuinas, que es el trabajo de Deicher y Florid. Entonces, esto muestra por qué también hemos excluido esta clase de subvariedades en nuestro estudio. Más comentarios. Para ilustrar la dificultad de construir un ejemplo que esté en la parte 1 del teorema, pero no esté en la parte 2 del teorema, es decir, que un ejemplo donde las extensiones isométricas no sean hipersuperficies mínimas, que es un ejemplo que no tenemos, no hemos podido construir, hacemos la siguiente observación. Tomemos una hipersuperficie de Sbrana-Cartan elíptica del espacio euclidiano. F mayúscula y G una de sus deformaciones, ¿cierto? Ahora consideremos una hipersuperficie de nuestra hipersuperficie, que es esta J, esta inmersión J de M de dimensión N en M barra que tiene una dimensión más. Si esta subvariedad satisface que los operadores forma de F mayúscula y G mayúscula restrictos al espacio tangente de la subvariedad J tienen traza cero, en todo punto, entonces la composición, viendo esta subvariedad J dentro del espacio euclidiano, esas composiciones van a tener aplicaciones de Gauss isométricas. Entonces, esta es la condición necesaria para que subvariedades, para que hipersuperficies de Sbrana-Cartan de tipo elíptico admitan deformaciones con aplicaciones de Gauss isométricas. Pero el problema es el siguiente. Las hipersuperficies de Sbrana-Cartan de tipo elíptico ya son complicadas. Tenemos una descripción de ellas, por ejemplo, en términos de la parametrización de Gauss, podemos parametrizarlas, pero no deja de ser un objeto complicado. Y entonces, queremos encontrar un objeto complicado, donde estas trazas sean cero, dentro de un objeto que ya era complicado. Entonces es mucho más complicado y por ese motivo no hemos podido obtener un ejemplo que esté en la parte 1 del teorema y no está en la parte 2. Pero esta es la condición necesaria. Un resultado similar al teorema vale si es que en vez del espacio euclidiano consideramos como ambiente la esfera, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si consideramos subvariedades en la esfera en codimensión 2 con aplicaciones de Gauss isométrica, tomamos el cono sobre esas subvariedades, que es la construcción que les hice hace un momento. Dibujé el cono. Tomando el cono, obtenemos subvariedades en codimensión 2 en el euclidiano con aplicaciones de Gauss isométrica, aplicamos nuestros resultados y ya está. Ahora, en el hiperbólico es otra historia, no sabemos, no hemos hecho eso, ¿no? Entonces, en el hiperbólico no sabemos qué pasa. Rápidamente voy a comentar sobre la prueba del teorema. Entonces, para la prueba, fijamos marcos ortonormales donde eta y eta barra están en las direcciones de los campos de curvatura media. Y consideramos lo siguiente: a partir de las propiedades algebraicas de los operadores forma, nosotros vamos a poder encontrar un campo tangente x0 tal que estos mapas F y G mayúscula definidos de esta manera, que son extensiones regladas, son esas extensiones que había mencionado, ¿cierto? Por segmentos de recta, son extensiones de esa forma. Estas extensiones regladas van a ser isométricas y de rango constante 2. Van a ser isométricas y de rango constante 2. Y de hecho, las segundas formas fundamentales de estas extensiones van a satisfacer esta propiedad para un cierto tensor J cuyo cuadrado es menos la identidad. Entonces, esto ya muestra que las extensiones son de Sbrana-Cartan de tipo elíptico o de tipo superficie, pero incluso cuando son de tipo superficie, las segundas formas fundamentales satisfacen esa propiedad. Entonces, no es toda hipersuperficie de tipo superficie que va a satisfacer eso, ¿cierto? Muy bien, entonces eso prueba la primera parte del teorema. Ya cuando el campo de curvatura media normalizado es paralelo, podemos decir más. Y tenemos lo siguiente. En este caso, cuando el campo de curvatura media normalizado es paralelo, tenemos que este campo normal Xi, el campo normal Xi, que es ortogonal a la curvatura media, nos va a definir una superficie en la esfera unitaria. ¿Ok? Y esta superficie en la esfera unitaria va a tener dos posibilidades.
o va a estar contenida dentro de una esfera totalmente geodésica de dimensión menor, o, o el caso contrario, donde no va a reducir codimensión, donde no va a estar contenida en ninguna esfera totalmente geodésica de la esfera unitaria Sn más 1. En el primer caso, tomamos la esfera totalmente geodésica de dimensión menor con la menor dimensión que contiene a nuestra superficie determinada por Xi, y esa esfera nos va a determinar una descomposición ortogonal del espacio euclidiano, donde uno de los factores es el determinado por esa esfera. Entonces, lo que vamos a hacer es intersecar el espacio tangente de la subvariedad con uno de esos espacios euclidianos, y eso nos va a determinar en un abierto denso donde tenga dimensión constante una distribución D. Ahí ya partimos la cosa por pedazos, ¿cierto? Entonces, donde tiene dimensión constante, esa intersección va a determinar una distribución que la llamamos de T, que va a ser esférica, va a ser una distribución esférica, cuyo complemento ortogonal va a ser totalmente geodésico. ¿Ok? Entonces ahí podemos aplicar un resultado, que si no me equivoco es de Hebko, que nos dice que intrínsecamente, a partir de esta información, concluimos que intrínsecamente la variedad es un producto Warped, a partir de esta información sobre esa distribución. Muy bien, y tenemos más información. La segunda forma fundamental de nuestra subvariedad satisface lo siguiente, está adaptada a esta descomposición, en el siguiente sentido. La segunda forma fundamental, evaluada en elementos en D y su complemento ortogonal, va a ser siempre cero. ¿Ok? Con esta condición extra podemos aplicar un resultado debido a Nolker que nos dice que además la inmersión es de hecho un producto extrínseco, un producto warped extrínseco. Y es así como recuperamos esos productos warped extrínsecos que había descrito en la familia de ejemplos. ¿Ok? Entonces, eso es un producto warped si la superficie sí reduce codimensión. Y en el caso que la superficie Xi no reduce codimensión, nuestra subvariedad es una hipersuperficie mínima de rango 2 de la esfera. ¿Ok? Entonces, con eso concluye la parte 2 del teorema. Y la deformación Head satisface tiene las mismas características, tiene las mismas propiedades. Y de hecho, sus extensiones van a ser hipersuperficies mínimas de rango 2. En este caso, el vector x0 que habíamos encontrado antes es 0. ¿Ok? Entonces, eso facilita un montón de cosas. Y bueno, con eso finalizo la prueba del teorema y mi presentación, y les agradezco por su atención. Muchas gracias, Miguel, por la charla tan interesante. Gracias a ustedes por la atención. Perfecto. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Preguntas? Bueno, a mí ya me respondiste en una primera que había pensado, que era la de Space Force, ¿no? ¿Qué pasó en Space Force? Ya comentaste que en la esfera ya tiene Sí, un sí. resultado, pero en el hiperbólico no se sabe. Y, y en algún, digo, me imagino que entonces en algún otro espacio después de Space Force, Ah, con cierta simetría, sí estaría abierto, ¿verdad? claro, claro, no se ha estudiado ese problema. Incluso me imagino que el problema de tener la misma aplicación de Gauss en otros espacios que no sean espacios formas, la esfera, el hiperbólico, el euclidiano, no se ha hecho, ¿no? Entonces, tal vez solo para superficies hay algo, pero para subvariedades, que yo sepa, no. Sí, por ejemplo, SN cruz R, ¿no? Sería un Claro, primera claro, posibilidad. claro. Y digo, similarmente, digo, tal vez ya es más difícil de saber en un espacio de algunos conceptos de estos trabajos o de estas teorías. ¿Sabes tú de casualidad si se ha trabajado en el caso de Minkowski, el espacio de Minkowski? No, realmente no conozco nada de deformación de subvariedades en el espacio de Minkowski, en el Lorentziano.
No conozco nada, incluso para hipersuperficies. No sé si hay algo al respecto. No conozco. Y en codimensión 3 en euclidiano decías que tampoco, ¿verdad? No sé. Ahí el problema se va a hacer más difícil, ¿no? O sea, ¿qué pasa? En codimensión 2, ¿por qué hemos podido de cierta manera abordar el problema? Es por lo siguiente, porque recuerden que en algún momento les había mostrado que un par de operadores formas coincidían, de operadores forma coincidían, y el otro no. Entonces solo había que estudiar un par de operadores forma, los otros ya eran iguales. Entonces sabemos bien cómo lidiar con solo un par de operadores forma. En codimensión 3 habría que lidiar con dos pares de operadores forma. O sea, habría que lidiar con una dirección más para cada subvariedad. Y eso complica ya mucho las cosas, ¿no? Entonces, no sé. Ya se complica bastante, yo creo. ¿Y han considerado qué otra hipótesis tendría sentido para, además de inmersiones, perdón, mapeos de Gauss isométricos? ¿Habría alguna otra condición que en el futuro se pueda estudiar? No sé, no he pensado mucho en eso, pero tal vez uno podría pensar en inmersiones conformes, que las terceras formas fundamentales también sean conformes, pero ahí es especulación mía, ¿no? No sé qué tan sentido tendrían esos problemas, pero no sé, tal vez por esa línea se podría ir, no sé. Ya, Estoy especulando. gracias. No, ¿Alguna gracias, otra gracias. pregunta? Yo tenía una Adelante. pregunta, Ah, profesor. Víctor. ¿Qué tal, Miguel? En principio, muchas gracias por la charla, Miguel. Ah, Sí, justamente era mi pregunta esta, si es que en el caso semisriemanniano se conocía algo al respecto, ¿no? Por lo menos en codimensión 2. Y la pregunta en concreto va, ¿no? Por lo general, algunos resultados en lorentziana van imitando demostraciones del caso riemanniano. Y mm, en la prueba del teorema que nos, más o menos nos esbozaste, las hipótesis son que no es mínima y el tensor de curvatura es, o la curvatura es no cero, ¿cierto? sí. Noté que en realidad se utiliza la parte de normalizar dichos objetos, por ejemplo, el vector de curvatura media y el tensor de curvatura, como mencionaste. Ujú. Son más o menos ideas idénticas a las que en los resultados previos de hace años se manejan, porque si es el caso, entonces puede ser interesante, digamos, en el caso lorentziano, ver cómo omitir esas cuestiones, ¿no? Porque no podemos normalizar todo en ese caso. Claro, no, o sea, el trabajo de Deicher y Gromol Ujú. sobre cuando tienen la misma aplicación de Gauss va en otra línea, ¿no? Son otras cosas, es diferente. Ah, muy Y es bien. para cualquier codimensión, ¿no? Es para Excelente. cualquier codimensión. Entonces, habría que comenzar por ahí, tal vez. Pero como Exacto. había mencionado, de hecho, no sé si el problema de deformación de hipersuperficies en codimensión uno ha sido considerado para el lorenciano. No sé, habría En que efecto. verificar esa cuestión también. Habría que verificar. Claro, ¿no? Sí, habría que verificar eso, no sé. Perfecto. Sí, gracias. Gracias. Ah, Gracias. gracias, Víctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta rapidita. Ah, Muchas sí. gracias por la charla, muy, muy interesante. Sencillo nada más preguntar si están intentando encontrar ese ejemplo o de Uy, plano es así no, para el lector más curioso. Gracias. Creo que ha quedado para el lector más curioso. Yo me he rendido. Tal vez aparece en una cuestión así de sin querer queriendo, ¿no? Estudiando otra cosa, tal vez aparece, pero yo no paré de buscar, nos hemos rendido. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Gracias a todos ustedes.